Buenos días a todos. Daremos unos 2 minutitos más para dejar que se conecten más personas. En un momento estamos con ustedes. Buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar. Esperemos que todos se encuentren muy bien. En sus pantallas ustedes pueden ver un chat, una zona de preguntas. Nada más para que me confirmen si escuchan, si no tienen ningún problema, por favor. Bueno, yo me llamo Andrea Zamora, represento a la empresa Totus y les cuento rápidamente quiénes somos. Totus es una empresa proveedora de soluciones de negocios para diversos sectores. Comercializamos software de gestión, plataformas de productividad y colaboración con el objetivo de simplificar el mundo de los negocios. Somos alrededor de 7,600 colaboradores y tenemos presencia en más de 40 países, así como experiencia con más de 30,000 clientes a nivel global. Específicamente en México, contamos con un equipo de especialistas y tenemos presencia local en las principales ciudades del país, como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, cubriendo todo el territorio nacional. En este último se encuentra localizado nuestro Centro de Desarrollo e Innovación, el cual brinda atención a diferentes países de América Latina, incluido el nuestro. Nuestras soluciones son usadas por más de 500 empresas y somos considerados como uno de los 9 unicornios tecnológicos de América Latina, según un informe de Tecnolatinas. Ahora sí, daremos comienzo a nuestro webinar Tratamiento Fiscal de Viáticos y Pagos por Cuenta de Terceros. Pero antes quiero decirles que pueden hacernos llegar sus comentarios y dudas a través del chat que ya les venía comentando, que ven en la sesión. Y bueno, aquí conmigo se encuentra nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Josué Camargo, quien estará a cargo de este webinar. El ingeniero Josué Camargo tuvo una importante participación en el Comité Regulatorio y Tecnológico de la Amexipac, organización que trabajó de la mano con el SAT para la definición de la factura electrónica en México. Hace 5 años decidió cambiar su experiencia en consultoría de negocios con el extenso conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y los conocimientos de las regulaciones de la factura electrónica en México para cofundar Focaltec, una empresa dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas digitales enfocadas a distintos procesos empresariales. Bienvenido, Josué, te cedo la palabra y muchas gracias a todos. Listo. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Josué Camargo, gracias por la presentación. Y bueno, quiero presentarles primero una breve agenda sobre lo que vamos a ver hoy. Bueno, el webinar tiene dos temas que están bastante relacionados entre sí.
Incluso por eso los quisimos juntar y por eso queremos hacer esta aclaración de qué es uno y qué es otro. Entonces, primero vamos a hablar de pago de cuenta de terceros. ¿Qué es un pago de cuenta de terceros? Y vamos a hablar del marco legal y requisitos para que estos sean deducibles. Y después vamos a pasar a lo que qué es un gasto de viaje, que se parecen mucho, pero vamos a ver que son diferentes a los ojos de la autoridad. Y de igual manera vamos a ver el marco legal y los requisitos para hacerlos deducibles. Y finalmente vamos a terminar con algunos aspectos a considerar y recomendaciones que, digamos, tienen que ver con todo lo que vimos antes y con experiencias que tenemos aquí. Bueno, para comenzar, queremos hacerles vamos a hacer una sesión de unas breves sondeos. Entonces vamos a pasar al primer sondeo. Ahorita en un momentito va a aparecer en su pantalla unas preguntas para que ustedes las contesten. Vamos a dar un minuto para que contesten la pregunta. Y en cuanto se pase el minuto, vamos a presentar los resultados y de ahí comenzamos, ¿no? Entonces les pedimos, por favor, si les aparece en la pantalla la pregunta o el primer sondeo, si nos hacen el favor de contestarlo. La idea de tener esta pregunta de inicio es, bueno, conocer un poquito, digamos que cómo está la audiencia, ¿no? Cuál es el punto de vista que tienen respecto a que si hay diferencia o no, o qué diferencia conocen, para también tomar a partir de lo que nos respondan un poco de cómo seguirnos en el resto del webinar, ¿no? Listo, bueno, ya se terminó el sondeo. Y bueno, vemos que la respuesta que más, digamos que se contestó fue la última, ¿no? En la cual están diciendo que, pues depende si lo hace un empleado o un externo. Es lo que piensa la mayoría. Bueno, ahorita vamos a ver si le atinaron o no a lo que la gran mayoría piensa. Ok, miren, yo quiero comenzar en el webinar, vamos a ver principalmente fragmentos del marco legal. La forma en la que lo quiero abordar es ir desmenuzando y presentando diferentes partes del marco legal de cada una de las cosas. Lo que van a ver en pantalla son fragmentos del marco legal y quiero hacer la aclaración que no son necesariamente textuales. Algunos de ellos están un poquito parafraseados con la intención de que bueno, cupieran la diapositiva y para yo tener lo que considero que es más importante. De cualquier forma, bueno, siempre va a haber ahí el marco legal referenciado y ustedes, por supuesto, que lo pueden consultar a detalle, ya una vez que tengan la referencia. Entonces, pago por cuenta de terceros. Lo primero, digamos que con lo que vamos a partir es con la ley de ISR, artículo 18. Aquí hablamos de personas morales. ¿Y qué se aborda aquí? Bueno, dice que se consideran ingresos acumulables las cantidades que perciban para efectuar gastos, salvo que dichos sean respaldados por comprobantes fiscales a nombre del que se efectúa el gasto. Para ir poniendo un poquito aquí el lenguaje que se usa en la ley, habitualmente, bueno, se habla de el tercero es la persona que hace el pago, que es el intermediario. En el ejemplo más clásico de lo que es un tercero que hace un pago por ti, puede ser un agente aduanal, puede ser, por ejemplo, también un notario público, puede ser un empleado de la empresa que hace un pago. Entonces, ese es el tercero. El tercero es el que paga, digamos, por el contribuyente. Y el contribuyente, pues en este caso sería pues la empresa, ¿no? O el cliente del agente aduanal o el cliente del notario público. Entonces, digamos que ese es el contexto. Entonces dicen, bueno, para las personas morales que reciban dinero, para que este dinero sea usado para un pago de tercero, pues se va a acumular, ya saben que aquí somos culpables hasta que demostremos inocencia, a menos que haya una factura electrónica del pago que yo hice. Y eso habla de personas morales. Después, en la misma ley de ISR,
pero en el artículo 90, en el octavo párrafo, habla prácticamente de lo mismo, pero para personas físicas. Entonces aquí es bastante similar. Este dinero que se reciba será ingreso, salvo que dichos gastos sean respaldados por comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectuó el gasto. Entonces, ya seas persona física, ya seas persona moral, si tú recibes dinero y este dinero va a ser acumulable, va a ser considerado ingreso para ti, no importa que te lo hayan dado para que tú pagues algo a cuenta de alguien más. Y de entrada, pues el primer requisito para salvarte de que no se considere ingreso es que tengas un comprobante fiscal, o sea, que pidas una factura a nombre de quien te mandó hacer el gasto, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo primerito con lo que partimos. Luego de ahí, ya en la ley del ISR, artículo 41, ya se empieza a conformar un poquito, ya más a detalle, cómo funciona esto de pago a cuenta de terceros. Entonces ahí dice cuando un contribuyente efectúe pago a cuenta de terceros, aquí aclara que, exceptuando cuando se trate de viáticos o contribuciones, ese dinero te lo deben dar mediante cheque nominativo o mediante traspasos. Y cuando dicho tercero realice pagos, se deben amparar con el comprobante fiscal en nombre del contribuyente. Esto en pocas palabras, ¿qué dice? Dice, bueno, si tú le vas a dar dinero a alguien para que te haga un pago, siempre y cuando no sean contribuciones ni viáticos, entonces la forma correcta de hacerlo es que le tienes que expedir un cheque o darle el dinero mediante un traspaso. Entonces, esa es la forma correcta en la que se indica que tú tienes que dar el dinero mediante cheque o traspaso. Entonces ya se va conformando, dice, ok, si recibes dinero, va a ser ingreso, a menos de que tengas las facturas, y si vas a recibir dinero para un pago de cuenta de terceros, te lo tienen que dar con cheque o con traspaso. Viáticos se van a empezar a cocinar aparte, y aquí empiezan las diferencias, porque viáticos no necesariamente es cheque o traspaso, ahorita van a ver. Y seguimos la misma obligación de que tengas que tener las facturas. Bueno, esto, el año pasado, en la resolución miscelánea fiscal de 2019, salió esta regla que fue muy controvertida en un inicio, que era la 27113. ¿Y qué tenía esta regla? Prácticamente empezaba a definir ya un poco más a detalle las reglas de operación, en donde aquí ya se empezaba a decir, pues, cómo se debe operar de forma correcta y cuáles son las obligaciones que tienes que tener si va a ser por pago de cuenta de terceros, y ya empezaba a considerar dos escenarios. Aquí, para resumen, vamos a poner que el escenario 1 es cuando el tercero hace las erogaciones o hace los pagos y después se le reintegran. Dicho coloquialmente, es como si fuera un reembolso, donde primero se paga, el tercero paga, después te comprueba, te manda las facturitas y entonces ya le reembolsas, ¿no? Y la segunda, cuando el contribuyente, antes de hacer las erogaciones, tú le das dinero para que cubra, ¿no? Entonces esto es prácticamente cuando tú das un anticipo. Entonces ya en esta regla, a partir del año pasado, se empezó a poner esta diferencia, ok, identifica que hay dos formas de hacerlo, mediante gasto y después comprobación, y la otra opción donde más bien yo le doy dinero antes. Si se dan cuenta, por eso hay mucha confusión. Si un pago cuenta de terceros y un viático se parecen mucho, porque sí se parecen mucho, pero te van a ver las diferencias. Bueno, ¿qué dice a final de cuentas esta regla ya a detalle? Hablando de la parte del reembolso. Entonces ya te platica. Dice, ok, aquí digamos que va por tiempos, entonces aquí en el diagramita que ustedes pueden ver, voy a tratar de hacerlo con el mouse. En una operación normal, ustedes podrían ver que el cliente y el proveedor pues interactúan de forma directa, ¿no? El cliente compra cosas y le paga, el proveedor entrega los bienes o servicios y le hace las facturas. Eso digamos que es el flujo normal. Cuando hay un tercero, entonces aquí dice el SAT, dice, ok, en el paso número 1, pues el tercero, que es el intermediario, paga a cuenta del cliente o del contribuyente, él es el que paga por cuenta del tercero. Él no tiene derecho a acreditar el importe y él pide la factura con el RFC del cliente o del contribuyente. Entonces yo pago, pido factura a nombre de quien me lo pidió, pero yo no me puedo acreditar nada de ese impuesto. El proveedor, por supuesto, pues recibe el dinero,
expide el CFDI, pero no a nombre del tercero, sino a nombre del cliente, y él pues ya como recibió pago y todo, él acumula y traslada el IVA como toda la vida. En una tercera etapa, en una tercera fase, dice, ok, entonces el cliente reintegra o hace el reembolso al tercero, recibe su CFDI, por supuesto, y deduce y acredita el IVA. Y ya aquí menciona la ley que el reintegro o el reembolso es con cheque nominativo a favor de tercero o con traspaso en cuentas. Y hace la aclaración muy importante de que el importe que debe reembolsarle es íntegro con todos los pesos y centavos, incluyendo el IVA. Entonces, pues prácticamente lo que dice aquí la autoridad es una operación normal. Lo que dice es, bueno, aclara que el tercero, pues a pesar de que él hizo el gasto, como la factura no fue emitida a su nombre, sino a nombre del tercero, pues él no puede deducir nada. Y el cliente, bueno, tiene que restituir el dinero mediante un traspaso entre cuentas, ¿no? Y tiene que ser exactamente con todos los pesos y centavos que tenía el gasto. Ya está definido y esto digamos que es bastante pues conocido. Ahora, la segunda opción es donde empezó a sacar un poquito de controversia. Primero, pues es igual, la primera controversia decía, bueno, aquí lo primero que va a pasar es que se va a entregar el recurso vía cheque nominativo a favor del tercero o traspaso entre cuentas. Y aquí decía algo que sacó al principio mucha, pues digamos, no quedaba claro, hizo mucha polémica porque decía la ley que el tercero debe identificar en una cuenta independiente. Entonces, en un principio no quedaba claro si era una cuenta contable independiente, si una cuenta bancaria independiente, a qué se refería. Finalmente, en algún momento de 2019, se hizo una aclaración donde se mencionaba que la cuenta era una cuenta contable, lo cual hacía todo el sentido del mundo, porque, por ejemplo, estos terceros, que digamos que habitualmente pues son, les repetía, agentes aduanales, por ejemplo, o fedatarios públicos, ellos tienen incluso en su contabilidad electrónica unas cuentas contables como código agrupador para la contabilidad electrónica, donde ellos incluso pueden pues poner este tipo de dineros que les dan para este fin. Entonces, hacía todo el sentido del mundo que fuera cuenta contable, pero pues no quedaba claro y finalmente se aclaró. A final de cuentas, como quedó en la resolución miscelánea que se publicó en diciembre, se quitó la palabra contable, o sea, ya otra vez voy a decir nada más cuenta, pero bueno, parece que todo lo que yo pude investigar y pude ver, ya está el consenso que se habla de que debe identificar en una cuenta contable. O sea, ya quien empieza a suponer que quien recibe ese dinero es alguien que lleva una contabilidad y que entonces su contabilidad debe tener una cuenta contable donde va a catalogar dónde reciben estos dineros. ¿Ok? De ahí pues es bastante similar. El tercero recibe el CFDI, lo solicita a nombre del cliente o del contribuyente. Es un tema similar, se hace las facturas, el tercero no puede acreditar, no puede deducir el IVA, etcétera. Y aquí el detalle es donde dice, bueno, ¿qué pasa cuando te sobra dinero? Entonces lo que dice la ley es que el dinero remanente se debe restituir o reintegrar de la misma forma en la que te lo dieron. ¿Qué quiere decir? Que si te lo dan con traspaso, lo tienes que regresar con traspaso. Y que si te lo dan con cheque, pues tendrías que expedir un cheque. Es lo que dice la ley, ¿no? En caso de existir un remanente, debe ser reintegrado de la misma forma. Y otro tema que también había causado mucha polémica, que ya finalmente en la última resolución ya quedó un poquito más claro, es que decía que este dinero que no se haya ocupado, o sea, si a mí me dan 10,000 pesos para hacer un pago cuenta de y únicamente gasté 8,000, entonces el sobrante, que en este ejemplo serían 2,000 pesos, lo tengo que regresar al que me lo dio. ¿Hasta cuándo? Antes lo que decía la ley era 60 días. Entonces, pues hubo sectores que consideraban que 60 días era no adecuado. Las personas o nuevamente creo que les afectó más eran los agentes aduanales cuando manejaban fondos revolventes de sus clientes. Entonces, pues después de un poquito de jaloneo, finalmente se modificó y como quedó es de que se deben restituir a más tardar el 31 de diciembre, el último día del ejercicio, y para lo que te dieron en diciembre, tienes hasta el 31 de marzo siguiente. Entonces, el plazo está un poquito más amable, ya no son 60 días,
si te dan en diciembre, al menos tienes hasta el 31 de marzo, si no me falla la cuenta, son 90 días, pero sigues teniendo la obligación de regresarlo. Y este punto va a ser importante, porque si se dan cuenta, aquí queda muy claro que si es un pago a cuenta de terceros y te dan anticipo, tienes que regresar el dinero. ¿Ok? Esto es muy importante, lo vamos a retomar un poquito cuando veamos el tema de viáticos. Ahora, ¿qué más dice? Bueno, pues si se cumple el plazo y no usas el dinero ni lo reintegras, entonces pues prácticamente se te va a considerar ingreso. Y como se te considera ingreso, entonces tienes que emitir un CFDI de ingreso. Incluso te menciona de que el ingreso se va a reconocer en el ejercicio fiscal en el que fue percibido. Este pedacito se hizo pues con el detalle de que si te dan en diciembre, pues tienes hasta marzo para restituirlo, pero si en marzo no lo restituyes, entonces pues se va a considerar ingreso, pero del año anterior, ¿no? No del año en curso. Dice aquí que los FDIs deberán ser entregados aunque se puedan descargar del SAT o pedirlos directamente. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú, digamos, eres un tercero y pagas por cuenta de tu cliente, si bien tu cliente o el contribuyente puede descargar sus FDIs del SAT o se los podría pedir directamente al proveedor, en la ley dice que el tercero tiene la obligación de entregarlos. Digamos, esto es lo que dice la ley como parte de la operatividad. Ya aquí dice también que si este tercero percibe ingresos, quiere decir que si no da su servicio de gratis, como vienen siendo pues los que mencionaba habitualmente, que son los ejemplos típicos, pues entonces tienes que pedir un CFDI con este complemento, nodo complemento de identificación de recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros. Este nodo complemento, hasta la última vez que lo verifiqué, si alguien aquí ya lo checó y me corrige, lo agradecería, pero la última vez que lo chequé, todavía no está publicado. Hay publicado un nodo complemento muy parecido, pero ese nodo complemento es un nodo complemento concepto y está más pensado para cuando son comisionistas o que cobran por cuenta de alguien más. Pero este nodo complemento tal cual que menciona, pues todavía no está publicado. Se menciona que cuando se publique, lo que va a tener es prácticamente esto: cuánto dinero te dieron, el detalle de en qué lo gastaste y si lo restituiste, ¿no? Y si no lo restituiste, pues lo vas a identificar. Entonces, si tú percibes ingreso, entonces pues tienes que pedir el CFDI, ¿no? Y es importante, la emisión de este CFDI con complemento no sustituye ni releva el pedido de las facturas. O sea, si tú eres un agente aduanal y hicieras tu CFDI con este nudo complemento, no te va a quitar de la obligación de que tienes que pedir las facturas que te dan los proveedores para tu tercero. Espero no estar haciendo los bolas, pero esta parte es muy importante porque entonces aquí es donde también se levantaron todas las cejas y dicen, bueno, pues si eres un agente aduanal, pues claro que vas a poder emitir tu CFDI, ¿no? Si eres un fedatario público, pues también lo vas a poder pedir, es tu negocio. Pero ¿qué pasa si eres una persona física de a pie o un colaborador, un empleado? Y entonces, pues, no restituyes el dinero o entras en algunos de estos supuestos, pues tú cómo vas a pedir un CFDI, y justo ahí es donde entrega las consideraciones que les quiero decir más adelante. Porque, digamos, adelantándome un poquitín, viáticos y pagos por cuenta de terceros en un viaje real, le voy a llamar así, muy fácilmente se pueden mezclar. ¿Ok? Bueno, entonces esto, pues, afortunadamente se arregló un poquito. eh, el, el plazo se alargó, ya se aclaró que era una cuenta contable, y bueno, hasta el momento el nodo complemento creo que no está publicado, pero hace mención de que si tú no restituyes y tienes que convertirse en ingreso, o si bien cobras por el servicio, tienes que emitir un CFDI con este nodo complemento. Ok. Después se hizo esta otra regla, y esta otra regla le voy a llamar, aquí, bueno, yo la veo personalmente, es un punto de vista muy personal, que es como un parche. Y entonces, en la resolución miscelánea fiscal de 2020, en la regla 27146, ya habla particularmente de fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros. Y habla nuevamente de que se tiene que expedir CFDI con complemento. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí dice, ok, ya prevé algo que habitualmente pasaba. Porque acuérdense, la regla que decía, si tú haces un pago por cuenta de terceros, pero no tienes CFDI,
entonces se considera ingreso. Y como se considera ingreso, tienes que emitir un CFDI de ingreso. Y entonces, ¿qué pasaba cuando estos intermediarios, estos terceros, hacían pagos de cosas que no te daban CFDIs, ¿no? Contribuciones, aprovechamientos. Entonces, en esta regla ya se aborda ese caso. Dice, bueno, está bien. Si metes algún comprobante, ¿no? Si te dan algún recibo oficial, si tienes CFDI, pero es a público en general, entonces, órale. Entonces, no es acumulable para el fedatario público o el agente aduanal. Entonces, está de alguna forma reconociendo que en el caso de estos tres, fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros, ahí sí les da chance. Dice, ok, puedes tener estos gastos que habitualmente ocurren, y como no tienes CFDI a nombre del que te lo ordenó, te doy chance de que no sean no acumulables para ti, porque es algo normal. Pero hace la aclaración, eso sí, no tiene, como no hay factura, entonces el contribuyente pues no lo puede hacer deducible, ¿no? O sea, no sustituye, no les da chance. Dice, si lo quieres hacer deducible, o sea, si el tercero lo quiere hacer deducible, entonces no le tiene que hacer caso a esta regla y le tiene que hacer a la otra, ¿no? A la 27113. Entonces, pues está bien que la hayan puesto, está bien, de alguna forma, pues lo único que hace es decir, bueno, si eres un fedatario público o uno de estos, sabemos que a veces tienes gastos que no siempre te dan factura para tus clientes, entonces todo chance que no sea acumulable para ti como ingreso, pero aguas que no puede ser deducible de cualquier forma, ¿no? Y hace una aclaración muy importante nuevamente. Aquí te dice, no aplica para viáticos o gastos de viaje que deriven de una relación laboral, ¿ok? Entonces, aquí quiero hacer una pausa para, digamos, hacer un poquito una recapitulación de qué es un pago a cuenta de terceros. En el pago a cuenta de terceros dice, bueno, ¿qué es? Es cuando, no importa si eres persona física o persona moral, ahí hay un cambio, porque en viáticos pues son personas físicas siempre. Si tú recibes dinero, te da una modalidad de cómo se debe recibir ese dinero. Si eres una persona que tiene una contabilidad, te dice que lo tienes que registrar en tu contabilidad y te da, digamos, una modalidad de operación con algunas reglas de que tienes que regresar el dinero y de que tienes plazos para hacer regresar este dinero, y si no lo regresas, pues te dice ahí, bueno, pues tienes que emitir un CFDI con un nuevo complemento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues sí pareciera que pues estamos hablando siempre de fedatarios públicos, de agentes navieros, pero lamentablemente, justo por este detalle de que aquí sí los menciona de manera explícita y en la regla 27113 no los menciona de manera explícita, entonces se puede suponer que un tercero puede ser prácticamente cualquier persona. Puede ser un colaborador, puede ser el esposo de una socia, puede ser el papá de un freelancer, o sea, no necesariamente es un empleado. Entonces, regresando a la pregunta que hicimos en el slide inicial, ¿cuál es la diferencia? Y en el caso aquí, bueno, muchos opinaron que la diferencia era si era un empleado o un externo. Bueno, en este caso, lamentablemente, no ese es el caso. Va a depender, como vamos a ver ahorita, va a depender del tipo de gasto que fue. Porque si se dan cuenta, aquí en el pago a cuenta de terceros, hace muy claro que excluye los gastos de viaje. Entonces, ahorita que pasemos a la parte de gastos de viaje, vamos a explicar esto un poquito más a detalle. Y aquí quiero hacer una pausa para tener preguntas y respuestas de esta primera mitad. No sé si hayan preguntado ahí en el chat. Tomamos Hola, un Josué. tiempecito. Dígame. Sí, mira, nos están preguntando por aquí en esta primera parte si esto que nos estás comentando aplica para agencias de viaje. Para agencias de viaje, bueno, las agencias de viaje depende de cómo opera la agencia de viaje. Pareciera que sí, si es que únicamente te va a cobrar una comisión, entonces sí entraría como un pago de cuenta de terceros, pero hay agencias de viaje que ya te cobran el servicio completo. Entonces, en este caso, a veces las agencias de viaje facturan a ellas y luego ellas te facturan a ti el servicio completo. Entonces, depende de cómo operan, pero sí pudiera ser una agencia de viaje un pago a cuenta de terceros también. Por acá tenemos una más.
Y dice, al momento de recibir el recurso para gastos a cuenta de terceros, hago un CFDI y solo se hace cuando no compruebo gastos. Sí, o sea, aquí me voy a hacer un poquito para enseñarles dónde está esa parte. Eso tiene que ver con esto. Mira, si pueden ver. Si yo recibo el dinero o el recurso y no me lo que dice la ley es, bueno, recibes el dinero y el dinero supone que es para hacer un gasto a cuenta de tercero. Ahora, si no te gastas el dinero o te sobra, que para al final de cuentas es lo mismo, entonces tienes la obligación de regresarlo. Si no lo regresas en el plazo de la ley, entonces ahora sí, tienes que expedir un CFDI por ese dinero, porque entonces te dicen, bueno, pues si te di un dinero y ni te lo gastaste, ni lo comprobaste, ni me lo regresaste, pues entonces es ingreso, ¿no? Y el SAT va a querer su ISR de ese ingreso y todo lo que corresponde. Entonces lo que dice, bueno, entonces tienes que expedir un CFDI, y no un CFDI cualquiera, un CFDI con un nodo complemento que es lo que les platicaba, hasta hoy no está publicado, pero en cuanto esté publicado, se tiene 30 días para tenerlo. Entonces, y es donde aquí entra el detalle que les decía. Si eres una persona que su negocio es hacer este tipo de pagos, pues haces el CFDI sin problema. El problema radica que eso sigue estando sin resolverse cuando eres un empleado, por ejemplo. Entonces, si eres un empleado, pues seguramente no tendrías forma de hacer este CFDI y la ley dice que tienes que hacer un CFDI. Entonces, estamos ahí en ¿cómo se llama? Un deadlock, ¿no? Algo en donde, pues ni para atrás ni para adelante. Pero sí, en ese supuesto solamente. Te dan el dinero, no te lo gastas y lo que te sobra, no lo regresas. Entonces, sí tendrías que estar en ese supuesto. Muchas gracias, Josué. Por el momento son todas. Podemos continuar. Ok, perfecto. Entonces, vamos a tener un segundo sondeo. Ahorita me va a hacer el favor de proyectarlo y también de la misma forma que hace un ratito, les agradecemos mucho que nos ayuden con sus respuestas para poder conocer su opinión. Si me permites, Josué, la voy a leer y Claro, ustedes pueden darle clic a la opción que ustedes consideren como correcta. Esta vez estamos preguntando, ¿a partir de cuántos kilómetros de distancia del lugar de trabajo se puede considerar como gasto de viaje? La opción 1 es no hay límite mientras sea alimentos, hospedaje o transporte. La segunda opción es a partir de 8 kilómetros en línea recta. Y la tercera opción es a partir de 50 kilómetros en línea recta. Como bien comentaba Josué, vamos a dar un minutito más para recopilar la mayor cantidad de información y les estaremos mostrando los resultados. Perfecto, Josué, aquí están los resultados. ok. Si No los hay estás límite. visualizando. Sí, a partir de 8 kilómetros y la gran mayoría, bueno, el 69%, a partir de 50 kilómetros. Ok, entonces creo que había otra pregunta, ¿no? De este sondeo o nada más. Exactamente. No, sí, Ok, exactamente. Vamos por una segunda pregunta en segunda en esta pregunta. sección. Exacto. Igualmente, si nos ayudan a contestar, por favor. Les estamos preguntando cuál es el monto límite de gastos sin comprobante que el empleado puede presentar por viaje y por ejercicio fiscal. Opción 1, nunca se pueden justificar gastos sin comprobante. Opción 2, 20% por viaje sin exceder 15,000 en el ejercicio fiscal. Tercera opción, 10% por viaje sin exceder 10,000 pesos en el ejercicio fiscal. Y la cuarta opción, no hay límite si es justificado.
Nuevamente pedimos de su apoyo para dar clic en la opción que consideren correcta y en un momento más estaremos mostrando las respuestas. Listo, bueno, como podemos ver, ahí en la 47% habla que 20% por viaje sin exceder los 15,000 en ejercicio fiscal. En menor proporción, 10%. Luego, no hay límite si es justificado y nunca se pueden justificar estos incomprobantes. Aquí sí estuvo un poquito, digamos, más pintadito, como se llama coloquialmente, pero la gran mayoría pone que 20%. Bueno, ahorita vamos a ver quién le atinó y quién no le atinó. Entonces, si quieres, continuamos. Continuamos. Ujú. Denme un segundito porque habilité una que no era. Aquí está, ahora sí. Listo. Entonces, vámonos a platicar de viáticos, el marco legal, de la misma forma que hace rato. Bueno, el marco legal de los viáticos nace en la ley de ISR, artículo 28, fracción 5. Aquí está parafraseado nuevamente, porque incluso esta fracción le llamo yo que está al revés, porque habla siempre que nada es deducible a menos que sea esto, ¿no? Entonces, está un poquito volteado, pero bueno, al final de cuentas, ¿qué dice? Los viáticos son de entrada, y aquí entra la primera diferencia fundamental, siempre y cuando los gastos sean destinados a hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje. Entonces, aquí es donde está la clave de todo lo demás. ¿A qué me refiero? Voy a poner, la verdad es que hay miles de ejemplos, ustedes seguramente tendrán los propios, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo voy de viaje, voy a médico a ventas, voy a ver a un cliente, voy a una ciudad a visitar a varios clientes y de repente, híjole, se me rompió el mouse o se me rompió mi láser, ¿no? Mi apuntador láser con el que hacer la presentación. Entonces digo, bueno, no pasa nada, me paro en un Office Depot, en uno de estos y compro mi apuntador láser nuevo y lo facturo y pido que me lo reembolsen, ¿no? Entonces, como ese gasto no fue ni hospedaje, ni alimentación, ni transporte, ni uso de gozo temporal, o sea, no fue ninguno de estos, entonces bajo mi particular interpretación, entra en automático como un pago a cuenta de terceros. Y aquí es donde empiezan las diferencias sutiles, las cosas importantes que vamos a ver en las conclusiones. Entonces, pero bueno, regresando. Un viático es únicamente un gasto que está destinado a estos rubros de manera particular. Otra cosa importante, que esté fuera de una faja, así dice la ley faja, de 50 kilómetros que circunda el establecimiento del contribuyente. Esta parte siempre ha sido muy controversial porque la redacción está muy rebuscada, porque faja, hay quien dice, bueno, faja es una cosa circular, ¿no? Y luego lo redunda todavía lo amarra más diciendo que circunda el establecimiento. Entonces aquí hay muchas empresas que hacen una interpretación y agarran pues una fórmula aritmética y dicen, bueno, si es una faja, y si dice circunda, entonces yo supongo que es un círculo de 50 kilómetros que rodea el establecimiento. Entonces, si yo tengo un círculo de 50 kilómetros y por aritmética saco el radio del círculo, entonces pareciera que fueran 8 kilómetros en línea recta, ¿no? Entonces, hay empresas que lo interpretan de esa forma. Hay empresas que lo interpretan como que 50 kilómetros en línea recta el establecimiento. Y bueno, aquí lo quise poner así en la encuesta. La verdad es de que si me preguntan a mí, yo soy los que opina que aunque se puede pelear que la faja y que circunda y que el radio y que la fórmula aritmética, yo pensaría que más bien la intención fue poner 50 kilómetros en línea recta.
y yo no me animaba a decirte que son 8 kilómetros, pero si alguien lo quiere interpretar de esa forma y tiene forma de sustentarlo, pues adelante, ¿no? Yo solo aquí les quiero comentar que hay empresas que lo hacen con una interpretación y empresas que lo hacen con otra interpretación. Pero bueno, al menos dice que es una faja, o sea, de entrada yo creo que lo que sí ya estás muerto llegar es si estás menos de 8 kilómetros, ahí sí ni una interpretación ni otra te salva, ¿ok? Luego, de la misma forma que en el pago a cuenta de terceros, tiene que haber un CFDI, ¿ok? Y punto importante, tiene que haber relación de trabajo o de prestación de servicios profesionales, ¿ok? Entonces, no puede haber viático o no puedes tener, ampararte sobre el pago de viáticos si no existe relación laboral, ¿no? ¿A qué llevo esto? Entonces, aunque sea un gasto de hospedaje, alimentación, transporte, y ni le presta servicios profesionales ni tiene relación laboral, entonces no es viático, es pago a cuenta de terceros. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hay muchas empresas que tienen un outsourcing, entonces que los empleados no son de ellos, son del outsourcing, ¿ok? Y les pagan viáticos, pues yo siempre les digo a estas empresas que están mal, porque el que tendría que pagar el viático es el outsourcing, no tú. Entonces, pues como no hay relación de trabajo, pues entonces sería automáticamente un pago a cuenta de terceros. Y tendríamos que irnos sobre esa ley. Entonces, bueno, viático, relación laboral. Y lo mismo, pero aquí entonces, aquí ya dice, lo aclara. Puedes ampararlo con los FDIs o con documentación comprobatoria cuando se viaje cuando se efectúa en el extranjero. Entonces, ya aquí ya reconoce que puede haber viajes de trabajo al extranjero. Y te dice que, bueno, puedes tener los FDIs o bien la documentación que corresponda. Ahora, después de esto, deja decir, no me brinque ninguna, perdón. Después, en la ley de ISR, artículo 152, habla justo de esto de que les preguntaste en la encuesta. Dice, a ver, no podrán presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% total de viáticos erogados en cada ocasión. Y aquí es una cosa importante porque dice en cada ocasión. Ahorita van a ver cómo más adelante se menciona una relación que se tiene que presentar. Y ahí es donde amarran el de en cada ocasión. Y eso también invalida un poquito unas formas en las que algunas empresas presentan sus viáticos. Ahorita les platico. ¿Ok? Pero hace la aclaración, cuando no existan servicios para emitir los mismos. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo un VIPS y está dentro del 20% de cada ocasión, ¿lo puedo hacer, o sea, me perdona el SAT y no tener la factura? La respuesta sería no, porque sí había un servicio para emitir el CFDI. Oye, una caseta que pagué en efectivo, porque no traía tarjeta llave y no aceptan tarjetas caseta, entonces la pagué en efectivo y tengo el boletito y porque el boletito se hizo todo negro porque lo dejé al sol o porque no se veía y no pude sacar la factura o porque me dio flojera pedir la factura. Entra en el supuesto, pues de acuerdo a mi interpretación no entra en el supuesto porque existía un servicio para convertir ese ticket de una caseta en una factura. Entonces, es muy claro que solo cuando no existan servicios para emitir los mismos. Y aquí, pues, entiendo que un poquito la idea de esta ley pues era darle chance a las empresas que tienen operaciones pues en el campo o en algunos lugares donde de verdad no hay cómo emitir factura. Entonces, bueno, ese es el espíritu, ¿no? De la ley. Que no exceda 15,000 pesos en el ejercicio. Entonces, ahí ya los que se equivocaron, ahí pueden ver por qué. Y nunca es aplicable a gastos de hospedaje y pasajes de avión. Entonces, aquí qué dice, estábamos diciendo en el marco legal anterior, bueno, tiene que haber facturas, y luego que dice, bueno, está bien. Para el tema de viáticos, sí todo chance, trabajador, y sí doy chance, pero siempre y cuando no sean más del 20% de cada ocasión, de verdad haya sido un lugar donde no había cómo sacar la factura, y tienes hasta 15,000 pesos en el ejercicio. Y hospedaje y avión, pues no aplica nunca. Y entonces aquí es donde también tenemos una responsabilidad de llevar este control de cuánto llevas en el ejercicio. Porque si empiezas a pasarte de estos límites, entonces aquí de entrada el colaborador pues empieza a acumular ingreso que tendría que ser sujeto de ISR en la declaración anual. Y aunque es un tema del colaborador, pues hubo una opinión del Colegio de Contadores de México, donde ellos decían que la empresa es un obligado solidario, entonces tendríamos que empezar probablemente a ver temas de retenciones. Entonces, bueno, esto es una parte que a veces no se conoce mucho los viáticos y lo ponemos aquí, ¿no? Ahora, aquí
Después, en el reglamento, la ley de la ISR, el artículo 57, hace unas aclaraciones que a mí me parecen relevantes. Dice, los 50 kilómetros de faja, sigue diciendo faja, se toman del establecimiento en el que se prestan normalmente sus servicios. Entonces, antes quedaba un poquito confuso porque ya saben que a veces las empresas tienen un domicilio fiscal, pero tienen sucursales en más de una ciudad. Entonces dicen, bueno, pues es que entonces yo tengo una sucursal en Monterrey, pero mi domicilio fiscal está en Ciudad de México. Pues cuando vienen los de Monterrey, Ciudad de México, no van a ser deducibles. Bueno, sí serían deducibles porque entonces el establecimiento donde los trabajadores de Monterrey prestan sus servicios habitualmente es en Monterrey. Lo que sí es que entonces tendrías que tener una relación de cada quien en donde trabaja para ver que sean deducibles, ¿no? Y aquí muy importante, aquí está la aclaración, que se debe presentar una relación de los gastos anexando los FDIs y comprobantes extranjeros. Y aquí dice una relación de los gastos. Esto lo voy a llamar que es el clásico Excel. O sea, quien hace el reporte, el viajero, tiene una obligación por este reglamento de presentar una relación. Entonces decía que aquí hay algunas empresas que a veces esta relación la omiten y entonces nada más se entregan las facturas y las entregan pues todas todas, digamos, hechas bola y dicen, ah, pues te van las facturas de esta quincena, ¿no? Pero no se presenta ninguna relación donde se diga, ah, pero en esta quincena fueron 3 viajes o fueron 2 viajes o fue una quincena de un solo viaje completo, ¿no? ¿Por qué? Porque sin esa relación, entonces yo no puedo conocer si lo que no tiene factura fue el 20% de cada ocasión o no. Entonces, esto, si se dan cuenta, tiene mucha importancia respecto a lo anterior. Entonces, vamos así como que encapsulando. Número 1, tiene ciertas reglamentaciones sobre qué puedo gastar. Tengo que pedir facturas. Hay unas cosas que me da chance no pedir facturas bajo ciertos supuestos, pero aparte de todo, tengo que tener una relación de los gastos y tengo que anexar los FDIs y comprobantes extranjeros. Ahora, también habla de montos máximos y requisitos. Y bueno, aquí, sin meterme a súper detalle, voy a platicar algunas cosas que también a veces no se observan, pero que son importantes. Transporte, hablando de avión, autobús, barco, servicios privados, transporte terrestre, pues dice sin límite, ¿no? Hospedaje, si es en territorio nacional no hay límite, si es en extranjero son 8,350 pesos diarios antes de impuestos, pero tiene un requisito. Si vas a tener un hotel y lo quieres hacer deducible, tienes que comprobar cómo te fuiste. O sea, no puedes meter el hotel sin comprobar cómo te fuiste. Y regresamos a la importancia de la relación. Entonces, se supone que cuando tú pones una relación, tú tienes que decir que fuiste a tal lugar y entonces en esa relación adjuntas el hospedaje y tu transporte. En teoría, si tú pones la factura de hospedaje, pero no incluyes el transporte en la misma relación, pues sería no deducible. Alimentación es un caso similar, tiene montos diferentes, 750 pesos por persona, 1,500 si es fuera del territorio nacional. Y aquí te dice, ok, tienes que mandar un comprobante de hospedaje o transporte, uno de los dos. O sea, sí se vale que vayas y regreses y no te quedes. Pero si solo metes transporte, o sea, no te quedaste, entonces, por fuerza, tiene que ser pagado con tarjeta de crédito del viajero. Así dice la ley. No sé por qué, pero así lo dice. Entonces dice, ok, yo aquí podría suponer que entonces, bueno, si pagas un alimento en efectivo, puede ser deducible, pero para que sea deducible tienes que meter entonces tu comprobante de hospedaje. Si nada más fuiste y viniste, entonces tiene que ser pagado a fuerza con tarjeta. Así es como está la ley. Oye, para uso goce temporal de autos, 850 pesos diarios. Y tienes que tener un comprobante de hospedaje o de transporte. Entonces, si rentas un auto, tienes que tener que te quedaste en el lugar donde fuiste o cómo te fuiste a esa ciudad. ¿Ok? Porque si no es, aquí entran otros supuestos que no vamos a entrar a ellos por tiempo, pero hay otros supuestos porque entonces, ¿qué pasa si comes dentro de tu lugar cerca de tu lugar de trabajo? ¿Qué pasa si rentas un coche cerca de tu lugar de trabajo? Ya son otros supuestos, ya no son viáticos. Aquí hace poquito, haciendo justo otro webinar, nos dimos cuenta de una cosa bien interesante. Curiosamente en México, yo no me había dado cuenta hace poquito, todos los Uber se están facturando con la misma clave de producto del SAT que usan las rentas de autos. Si no, los invito a que ustedes lo chequen. Abran un XML o vean una factura de un Uber
y vean una factura de una renta de auto, un Hertz o cualquiera de estos. Si ven las claves de producto del SAT, ustedes van a ver que Uber en México está facturando sus servicios exactamente como si fuera uso o goce temporal de autos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo a las empresas que luego asesoramos les decimos, ¿sabes qué? Pues mira, yo te recomiendo que los Ubers, mientras son peras o son manzanas, que no pasen de 850 pesos diarios. Porque como es la misma clave de producto de la renta de auto, no vaya después a salirte un susto. Entonces, lamentablemente los Ubers no están entrando en el supuesto de que no tienen límite, sino bajo mi interpretación, por el tema de la clave de producto del SAT con la cual están facturando, yo interpreto que tendrían que caer en el supuesto de los 850 pesos diarios. Bueno, también se menciona seminarios y convenciones, son prácticamente los mismos montos del alimento, y esto, pues, ¿qué pasa? Dice, bueno, pues si te dan una factura de un seminario o convención y no te desglosan exactamente esa factura del seminario, cómo está dividida, cuánto es de hospedaje, cuánto es del servicio, etcétera, pues entonces lo más que vas a poder deducir es como si fuera una comida. Así es como lo menciona. Gastos de auto, bueno, en el extranjero no hay límite, en el territorio nacional sí hay límite, y tienes que tener igual un comprobante de hospedaje. Esta es la que a mí me causa más conflicto, honestamente, porque es muy común que tú prestes tu auto para tener un viaje de trabajo y que te paguen la gasolina, ¿no? Y si sacaran las cuentas, la verdad es de que 23,250 pesos en el ejercicio, pues no te alcanza ni para la gasolina. Ya no digas más cosas, ¿no? Como reparaciones y esto. Entonces, este, está en la ley. Yo veo que habitualmente en la práctica casi no se usa esto, más bien se pagan las facturas de gasolina, pero bueno, ahí está. Ahora, otros requisitos, bueno, cuando es territorio nacional, que tengas FDI. Cuando es en el extranjero, es importante presentar la documentación comprobatoria que cumpla los requisitos de esta regla. No vamos a entrar a detalle, pero en la 27116 habla de todos los requisitos que tiene que tener un comprobante extranjero. O sea, no cualquier cosa que tenga extranjero es deducible automáticamente. También tiene que tener ciertos requisitos. ¿Ok? Y bueno, como comentábamos, muy importante, relación de trabajo o prestar servicios profesionales. Ahora, ¿qué pasa cuando a ti como colaborador pues te dan dinero para este tema de viáticos? Bueno, tú tienes la obligación de que, bueno, tú como patrón, quiero decir, tienes que entregar una constancia a más tardar el 15 de febrero con el total de los viáticos pagados del ejercicio anterior. Pero bueno, eso decía la ley de ISR, artículo 99, fracción 6, pero ya en la resolución miscelánea fiscal 2020, en la regla 2753, dice que esa obligación se da por cumplida si se expide un CFDI de nómina reflejando la información de viáticos. Y bueno, aquí estos podría llenar un webinar completito el tema del CFDI de nómina, pero entonces dicen, bueno, pues si tú vas a entregar viáticos a tus colaboradores y vas a dar reembolsos, vas a dar anticipos, etcétera, y te van a devolver dinero, etcétera, pues hay toda una forma en la cual se tiene que expedir los CFDIs de nómina. Y bueno, aquí hay toda una forma de hacerlos. Habitualmente nosotros recomendamos, bueno, ahí cuando los pagas, luego en la siguiente quincena, etcétera. No vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, es importante que dentro del marco legal del tema de viáticos viene ese tema de timbrado de nómina, ¿no? Ahora aquí, antes de pasar o de cerrar este tema, es donde quiero otra vez recapitular. Si se dan cuenta, en la realidad, los casos mixtos donde hay viáticos y no viáticos, pues es muy fácilmente que se mezclen. Y aparte que es muy fácilmente de que se mezclen, pues es difícil que un colaborador identifique de forma rápida pues que es un viático. O sea, para él, digo, en la realidad, pues si yo tengo un gasto mientras estoy fuera, pues es un viático, ¿no? Oye, que se me olvidaron los lentes de seguridad, iba a dar un servicio de mantenimiento a una máquina, pues si los compro, pues es un viático, es un gasto de trabajo. Si me tuve que quedar varios días y no llevaba ropa para todos los días y me tuve que quedar de imprevisto, tengo que mandar mi ropa a lavar, pues es un viático, ¿no? Entonces, lo pagas. Entonces, hay varios supuestos en los cuales, muy fácilmente puedes pagar cosas que no son viáticos. Esta es la realidad. Entonces, la verdad es de que sobre todo cuando tenemos trabajadores, es muy fácil que se mezclen y entonces caigamos en los dos supuestos.
Y ahí es donde entra un poquito la parte de las recomendaciones que vamos a dar al final, porque bueno, no todo es viático como vimos y es fácil mezclarlos. Vamos aquí a hacer otra pausa para preguntas y respuestas de esta parte de viáticos, antes de pasar a las recomendaciones finales. Sí, Josué, mira, en el slide de montos máximos nos preguntaban aquí, ¿son 3,850 pesos o 8,350 de hospedaje en el extranjero? Pues mira, a menos que hayamos tenido un error en el de dedo, pero a mi memoria son 3,850. Esto es por día, por cierto. Es por día, o sea, no es en toda la estancia. Esto es por día. Por día, por persona. Lo mismo con la alimentación y lo mismo con el goce de los autos en renta. Todos los montos que se mencionan, de hospedaje, alimentación, renta de autos, son límites diarios. De acuerdo. Esperamos haber contestado bien. Si tuvieran algún otro comentario, nos lo pueden escribir. Tenemos otra por aquí, dice, ¿el pago de gasolina también debe hacerse fuera de los 50 kilómetros? ¿Es deducible si se carga gasolina antes del viaje? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Miren, para el tema de gasolina, yo aquí siempre voy a dar una recomendación, que es una recomendación, la voy a llamar a título personal. Siempre traten, le voy a llamar, de no hacer cosas buenas que parezcan malas, o siempre que estén sus posibilidades, hacerlos de la forma en la que se metan en menos problemas. Yo lo que haría es, si voy a cargar gasolina, carguen gasolina fuera de la faja de 50 kilómetros, si es que son viáticos. Es que aquí se empiezan a mezclar muchas cosas. Por ejemplo, oye, voy a hacer deducible una gasolina cerca de mi oficina. Ok. Entonces, si es cerca de tu oficina, ¿tú cómo vas a explicar de forma satisfactoria que no fue un traslado normal de tu ida y vuelta a tu trabajo todos los días? ¿No? Incluso siendo un socio. O sea, ¿cómo vas a diferenciarlo? Y luego, aún más, ¿qué pasa si la empresa no tiene coches a su nombre? ¿No? O sea, la empresa no tiene una flotilla de autos de reparto. No, entonces, como empiezas a caer supuestos de que tendrías que explicar todo, yo diría, si cargan gasolina para viáticos, procuren hacerlo de la forma más fácil de explicar, que es, pues si nosotros estamos en Querétaro, por ejemplo, si vamos de Querétaro a León, pues carguen en León o en el camino a León, en Celaya, ¿no? Por poner un ejemplo. Y traten, en medida de lo posible, pues de omitir estos cargos de gasolina locales, le voy a llamar así. Porque entonces entramos en muchos otros supuestos, ¿no? Yo siempre agarro el ejemplo de las croquetas del perro, me gusta mucho ese ejemplo. Me preguntaba alguien, oye, ¿y las croquetas del perro son deducibles? Digo, híjole, pues depende. Si eres un establecimiento que vende alimentos de mascotas, pues sí es deducible porque es parte de tu mercancía, ¿no? Si eres probablemente eres una bodega y tienes perros guardianes y forma parte de alguna forma de tu equipo de seguridad, pues podrías explicarlo, ¿no? Que son las croquetas de los perros que cuidan tu bodega, ¿no? Pero si es una oficina, que está en el quinto piso de un edificio, pues ¿cómo lo justificas? Entonces, este ejemplo tan drástico, yo a veces lo ocupo para explicar el tema de gasolinas. Bueno, pues no hagamos cosas buenas que parezcan malas, perdón. Entonces, si tienes gasolinas de viáticos, mi recomendación es trata siempre de cargar fuera del lugar de trabajo. Si no, vas a entrar en otro supuesto. Gracias, Josué. Mira, tenemos por aquí cuatro más. ¿Te ¿Ok? parece si las leo o preferimos en la última No, mira, sección? tenemos unos minutitos, yo creo que vamos Ah, y ya finalizamos ahorita. Ujú. perfecto. Mira, por acá también nos están preguntando, ¿cómo hago deducibles los gastos sin factura o cómo los presento? Bueno, los gastos sin factura no son deducibles. O sea, lo que platicábamos hace rato es que te permite, a lo mejor eso no lo expliqué bien. Aquí está. Ok. Si un gasto sin factura nacional, quiero decir, porque tú puedes tener un gasto sin factura fuera del territorio nacional, y bueno, si cumples con
digamos, cuando establecieron las reglas de los requisitos para gastos extranjeros, bueno, entonces ahí sí son deducibles. Pero hablando de un gasto sin factura nacional, un estacionamiento, una talacha de auto, algo así. Esos nunca van a ser deducibles, ¿no? Estos límites que te dan son para que no acumule ISR el colaborador, porque acuérdense que en México, este, pues de alguna forma yo siempre lo menciono así, somos culpables hasta demostrar la inocencia. Entonces, si tú eres un colaborador de una empresa y te dan un recurso o te dan un dinero y tú no presentas las facturas de ese dinero que te dieron, pues entonces por default es sueldo, es ingreso que te dio la empresa. Dices, no, espérame, es que pues es que no había forma de sacar facturas, fue en un viaje, y entonces aplican estos supuestos de este artículo. Entonces, eso da chance a que el colaborador no acumule ISR, pero para la empresa no van a ser deducibles. ¿Ok? No sé si ahora sí quedó claro un poquito la diferencia. Entonces, nunca van a ser deducibles, solo te ayuda a que el colaborador no acumule ISR. Perfecto. Si tuvieran alguna otra duda, por favor, escribirla en el chat. Otra pregunta dice, tenemos empresas que nos rentan autos para ir y regresar el mismo día a otras ciudades. ¿Ahí aplica si no utilizan hospedaje? Miren, entra aquí. Estamos aquí en ¿cómo se deduce? Mira, si lo que dice la ley, si me voy así a by the book, pues es que no. O sea, si tú rentas un auto para ir y venir a la Ciudad de México, pues como no tienes hospedaje porque no te quedaste y no tienes transporte, en teoría no. Ahora, ¿a qué voy? Entras ya en un supuesto diferente, que ahorita a lo mejor les voy a quedar de ver porque no me sé yo ese marco legal completo, porque claro que tú puedes rentar autos, pero ya no entra en el marco de viáticos, ¿sí me doy a entender? O sea, cualquier empresa puede rentar autos, pero ya entonces son otras reglas y otro marco legal. Ya sencillamente esa renta de auto no será una renta de auto de viático, será una renta de auto, por ejemplo, si están todos los leasing, que tienen flotillas en leasing. Entonces ya es otro marco legal completo, ya son otros requisitos y bueno, para serles muy honesto, no me lo sé así de memoria, pero entraría. Lo mismo pasa con las comidas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las comidas cuando tú tienes un alimento y no cumples la faja mínima? Entonces, hay un marco legal donde te dice que solo es deducible, bueno, siempre está redactado al revés, pero dice que no es deducible el 91.5%. Entonces, se traduce a que comidas dentro de la faja son nada más deducibles el 8.5%. Pero entonces ya no es un viático, es otro tipo de gasto. Entonces, en el caso de los autos de renta que me mencionan, si los quieren meter como viáticos, pues no son deducibles por este detalle. Pero entonces entrarían en el otro supuesto que habría que checar el marco legal de renta de auto normal de cosas que no tienen que ver viáticos. Y casos similares serían los alimentos. Gracias, Josué. Vamos por la siguiente. ¿Qué pasa entonces con los tickets que no facturan? ¿Son ingreso acumulable para el empleado automáticamente? La respuesta corta es que sí, a menos que caigan en este supuesto. Otra vez, si yo agarro un ticket de una caseta, o un ticket para ya no hacer el comentario de un Burger King, perdón, el comercial, y ese ticket porque me dio flojera, porque les decía, se hizo feo en el sol y se hizo todo negro, se hizo chicharrón en la cartera, o sea, por el motivo que sea, yo no lo facturo, ese ticket pues es no deducible. Y como es no deducible, por default acumula ISR. Y entonces, a menos que entre en estos supuestos. Ahora aquí voy a hacer una aclaración. Yo siempre les comento a clientes, a empresas que asesoramos, pues que yo a la fecha no he conocido a alguien que le gusta hacer reportes de gastos. Y la verdad es de que yo creo que aquí los asistentes van a estar de acuerdo con nosotros que siempre dicen, no, pues mi trabajo es vender y no andar sacando facturas, ¿no? Eso lo hemos escuchado cientos de veces. Y yo siempre les digo, bueno, pues es que explíquenles que si no hacen esto, que aparte si es parte de su trabajo desde mi punto de vista,
no solo afectan a la empresa, sino se afectan ellos mismos porque todo eso que no sacan factura les va a empezar a acumular ISR, ¿no? Entonces, pues sí, la recomendación es siempre todo ticket que se facture, todo. Y de otra forma, pues aparte de ser no deducible, pues acumula ISR para las personas. A menos que hagamos algunas estrategias, que es parte de lo que vamos a hablar de las recomendaciones. De acuerdo. Y la última de esta sección, debe emitirse un comprobante de nómina CFDI por los viáticos o gastos de viaje pegados. Sí, miren, eso se les platicaba aquí. Está en esta parte de timbrado de viáticos. La respuesta corta es sí, o sea, si ustedes les dan anticipos, y ahorita puede ser un poquito un adelanto a lo que voy a decir más adelante. Si dan anticipos o reembolsos a las cuentas de nómina de los colaboradores, tienen que hacer un CFDI de nómina. Es prácticamente de entrada así. Entrar a los detalles de cómo se hace CFDI de nómina, la verdad es de que ahorita mejor no nos va a dar tiempo, pero a una manera de gran resumen, lo que hacen muchas empresas, en lugar de hacer, meter la nómina normal, digamos la nómina del 15 y la del 30, a veces hacen un tercer timbrado de nómina únicamente para viáticos. Y prácticamente pues, tienes que decirle cuánto dinero le diste, después tienes que decir cuánto dinero fue deducible, y cuánto no, y después tienes que decir cuánto te reintegró si es que te regresó dinero o no. Eso es lo que se pone en los recibos de nómina. Y a lo mejor, bueno, si después nos mandan un correito, a ver si les podemos luego compartir alguna información respecto a esto, pero sí hay todo una forma de hacer recibos de nómina. Pero les platico, hay un par de trucos que se pueden hacer para facilitar o agilizar esta parte, ¿no? Gracias, Josué. Podemos avanzar. Por el momento han sido todas las preguntas. Ok, ahora tenemos un último sondeo. Entonces no sé si nos hacen el favor de contestarlo. Otro momento, se los presentamos. Perfecto. Bueno, tenemos nuestra última pregunta. Les pedimos nuevamente su colaboración para responder. Y la pregunta es, ¿actualmente cuentas con una herramienta que te facilite la gestión de viáticos en la empresa en la que trabajas? Tenemos 5 opciones. Por favor, de marcar aquella que cumpla con sus características. Puede ser Excel simple o con macros, formato en PDF. Tercera opción, módulo de mi ERP. Cuarta opción, sistema en la nube o alguna otra opción. Por favor, les pedimos nos ayuden contestando. Vamos a dar nuevamente un minuto y mostraremos los resultados al finalizar. Gracias por su participación. Josué, te voy a mostrar los resultados. Ok. Listo. Bueno, pues la ganadora, no es ninguna sorpresa, es el Excel, simple o con macros. Y después, bueno, algunos módulos de RP, el formato de PDF casi ninguno, y bueno, ya tenemos ahí otro, ¿no? Ok, bueno, vamos a pasar a la parte de las recomendaciones finales y retomamos los resultados de este sondeo, ¿no? Ok. Ahora ya, con todo esto que platicamos, ¿qué podemos recomendar? Bueno, lo primero es, ya sabiendo de que hay una diferencia sutil entre viáticos y cuentas pagos por cuenta de terceros, bueno, recomendamos que se establezcan controles administrativos para que se diferencie. ¿A qué me refiero de manera particular? Bueno, siempre que se pueda, porque también hay veces que las empresas pues, no tienen esta división pues, de ninguna manera clara.
Entonces, bueno, yo digo, siempre que se pueda hagan una diferencia y cuando sean cosas que no son viáticos, pues concéntrales en un área de compras, que la compra se haga de manera directa, recomendar que se tomen las previsiones adecuadas para que se minimicen estos gastos que no son viáticos, para que no entremos en supuesto de pago por cuenta de terceros. Entonces, de alguna forma, meter este tipo de controles siempre que sea posible, ahora que ya se sabe que sí hay diferencias, ¿no? Ahora, cuando se dé el supuesto, porque algún día se va a dar, estar pendiente del cumplimiento de los requisitos. Particularmente el que a lo mejor es un poquito más importante de observar es, bueno, muchas veces voy a hablar en un supuesto que pasa muchas veces, que serán anticipos. Si doy anticipo a cuenta de nómina del empleado. Entonces doy anticipo de cuenta de nómina del empleado y entonces pues el empleado pues no se acaba el anticipo, pero como es alguien que viaja, dice, bueno, te lo dejo como un fondito, ahí lo ocupas para el siguiente viaje. O es una persona que viaja muchísimo, alguien de ventas, por ejemplo, y entonces deciden hacerle su mini fondo revolvente ahí en su cuenta del empleado, ¿no? Entonces, habría que vigilar ahí nada más el supuesto de que deba regresar el dinero, ¿no? Y entonces yo aquí también digo, la recomendación que yo haría es que si ustedes operan anticipos a cuentas de nómina de los colaboradores, para no meternos en problemas de explicaciones, yo recomiendo cierren el ciclo. ¿A qué voy? Hagan anticipo, después comprobación, y después de la comprobación, habitualmente es bien difícil que quede exactamente igual, pero o se gastó de más y le debo un dinerito, entonces le hago un reembolso, y si se gastó de menos, que les regrese el dinero. Esa sería mi recomendación. Que se les regrese el dinero, para que entonces de esa forma cierren el ciclo y si acostumbran hacia sus colaboradores, pues entonces estamos en el supuesto correcto de las dos cosas, sean viáticos o sea pago de cuenta de terceros. Ese sería como que la segunda recomendación. Ahora, bueno, si bien el Excel es algo que sirve muchísimo, es algo que prácticamente todos tenemos a la mano, bueno, nosotros recomendamos que traten de apoyarse de procesos, por supuesto, y sistemas informáticos que les ayuden a observar el marco legal. Como vieron, el tema de viáticos, particularmente en México, pues es complejo. Tiene un marco legal interesante, tiene un marco legal de cosas que a veces son bien difíciles de observar. Oye, ¿cuánto fue el 20%? Oye, ¿cuánto lleva acumulado en el año de no deducibles? Oye, a ver, vamos a ver el código postal donde fue el gasto y vamos a agarrar alguna herramienta de mapas para saber si está fuera o dentro de los kilometrajes, si se quedó por un kilómetro. Son cosas que son muy difíciles de verificar. Oye, gastos acompañados, como platicaba, montos máximos, hay que quitar los IVAs. Entonces, como hacer este trabajo de forma correcta es pues muy difícil, recomendamos que se apoyen en sistemas informáticos, ¿no? Es lo que recomendamos. Hay empresas que agarran y deciden, porque es mucho trabajo hacerlo de manera muestral, le llamo, ¿no? Entonces, muchos los pasan y nada más revisan una muestra representativa. Bueno, eso pues, puede que se valga, pero bueno, saben que corren un riesgo, ¿no? Eh, Cuando vayan a meter pago de cuenta de terceros, para mí, yo siempre recomiendo también, si es posible, ocupen reembolso. Ves que en pago de cuenta de terceros hay dos modalidades, el de anticipo y el de reembolso, ¿no? Y en el de anticipo tenemos el problema de que si entras en el supuesto de que no devuelves, tienes que meter un CFDI con un nodo complemento que todavía no está publicado, que cuando esté publicado vamos a tener el problema de que van a ser los colaboradores que no pueden emitirlo. Entonces, para curarte en salud de todo eso, si van a hacer a pago a cuenta de terceros, siempre que sea posible ocupar la modalidad de reembolso, porque en la modalidad de reembolso no caemos en todo ese supuesto de la emisión del CFDI, ¿no? Estamos hablando de cuando sea algo como mezclado con viáticos, ¿no? Cuando sea tu agente aduanal o tu notario, pues no tienes problemas, opéralo como lo ocupas habitualmente. Ahora, aquí, para viáticos, justo el tema del timbrado de nómina, pues es el coco de muchas empresas, ¿no? A veces es muy difícil de operar. Entonces, también, siempre que sea posible, usar medios de pago corporativos. ¿Y a qué me refiero con medios de pago corporativos? Aquí voy a tratar de no hacer ningún comercial en el sentido de que hay muchos. Hay tarjetas de crédito corporativas, hay tarjetas de débito corporativas, de prácticamente todos los bancos ofrecen el servicio, hay monederos electrónicos. Lo que yo les diría que tratáramos de evitar es
hacer anticipos y reembolsos a cuentas de nómina. No es que esté mal, está bien y la ley lo tiene formas de soportarlo. El problema es de que, bueno, nos metemos en la monserga del recibo de nómina. Entonces, si quisieran ahorrar este tema del recibo de nómina, bajo la interpretación que yo tengo es de que si ustedes le dan a los colaboradores una tarjeta de débito corporativa, por ejemplo, entonces el recurso nunca llegó al colaborador, más bien fue un traspaso entre cuentas de la misma empresa, y entonces pues ya no tengamos el tema del recibo de nómina. Ese sería, digamos que, un tip. Y bueno, ya algunos tips sueltos que yo quise poner, que a lo mejor abren un poquito aquí otra discusión, pero no quise dejar de ponerlos, es una cosa muy importante también, tema de viáticos, es revisar, bueno, y pago con terceros también, es revisar que no haya facturas repetidas ni canceladas. Este problema lo observamos muchísimo en muchas empresas con las que trabajamos. De repente en comprobaciones pasa más en viáticos que en pago de cuenta de terceros, pues hay muchas facturas que de repente, ya sea por intención o por descuido, se meten 2 veces. Y eso pues tiene el efecto doble, primero el financiero, donde pagas 2 veces un gasto, pero también tienes el problema fiscal porque estás haciendo deducible 2 veces un gasto con la misma factura, entonces pues también tenemos ese detalle. Caso similar con las facturas canceladas, hay veces que incluso hay una trampa medio común donde agarran y sacan la factura y luego la cancelan. Bueno, hay que tener ese cuidado, ¿no? Siempre que se reciban, revisar esto. También, pues por supuesto, cuidar facturas sin requisitos o con errores. ¿A qué nos referimos facturas con errores? Bueno, pues ahorita uno que yo he observado que todavía lamentablemente pasa mucho es una incongruencia entre forma de pago y método de pago. Ustedes saben que métodos de pago tenemos, bueno, pago en una sola exhibición o pago parcial o diferido, ¿no? Entonces hay unas ciertas combinaciones que de acuerdo a las guías de llenado del SAT no son permitidas. Tú no puedes poner que es pago en una sola exhibición y forma de pago por definir, pues esa combinación no es correcta. O sea, hay que checar este tipo de cosas. Lo mismo, de manera similar, si están haciendo un pago a cuenta de terceros o un viático, pues la misma naturaleza de la operación te diría que todas las facturas tendrían que tener como método de pago en una sola exhibición. No haría sentido que te dieran una factura con pago parcial o diferido, entonces también hay que cuidar ese tipo de detalles, ¿no? Por supuesto, y más a partir de ahorita 2020, por el cambio de ley que hubo para el tema de las empresas que facturan operaciones simuladas, ya saben ustedes que bajo ciertos supuestos, pues digamos que llevados al extremo, pues podemos caer en delitos de defraudación fiscal y bajo ciertos supuestos incluso en delincuencia organizada. Entonces, bueno, hay que protegerse de las facturas de los CEFOS. Esto también, pues recomendamos que haya herramientas que les ayuden con esta parte. Y finalmente, ya más digamos que como el último punto es, a veces donde batallamos más son con los accionistas, con este tema de reembolsos y demás, o los socios. Entonces, hay un marco legal que es en la ley del ISR, artículo 140 para accionistas. Prácticamente también se tienen que portar bien, porque si no se cumplen supuestos, entonces todo ese dinero que no se entrega factura y demás se considera anticipo de utilidades y entonces pues también hay que pagar ISR. Entonces, ese es el último marco legal que habría que tomar en cuenta. Y bueno, ahora sí ya, pues prácticamente para finalizar, bueno, pues este seminario pues fue patrocinado por TOTUS y por la herramienta de gastos de viaje MX, que bueno, justo nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? A tener un sistema administrativo que ayuda a la comprobación de viáticos y ayudarles a todo esto que platicamos, a revisar marcos legales, a verificar supuestos, darles herramientas para que todo lo que puede hacer la máquina lo haga sin que lo tengan que hacer los humanos y de una forma un poquito más automatizada, ¿no? Entonces, para quien tenga interés, bueno, finalmente, aquí dejamos los datos de contacto. Si quisieran conocer la solución, pues ahí nos pueden contactar y estaríamos a sus órdenes. Y ya, ahora sí con esto, pues damos por terminado el seminario. De mi parte, me quedaría solo agradecerle su atención y su paciencia para haberme escuchado poquito más de 1 hora. Muchas gracias a todos por su participación. Esperemos, bueno, pues tengan un excelente día y estamos en contacto. Hasta luego a todos.